Bien, de nuevo, buenos días para los que se acaban de conectar. Vamos a mirar. Que tengo algunos aquí por Skype. Listo. El día de hoy, pues vamos a trabajar sobre las temáticas del último ejercicio de la tarea 2, que trata pues de todos los conceptos de isomería. Me disculpo, no me presenté, mi nombre es Eliana Aguilera, pues soy una de las tutoras del curso de Química Orgánica. Seguramente algunos de ustedes pueden estar en el curso conmigo. La idea del día de hoy, como les venía comentando, es entonces como resolver algunas de las dudas que puedan haber quedado del último ejercicio, del ejercicio 4, de los conceptos como tal de isomería. Entonces, hacer como las últimas correcciones para que en estos últimos días hagan ya el envío de su actividad final, pues con las correcciones pertinentes, de acuerdo a la temática. Entonces, bienvenidos y espero que les sea de utilidad esta temática. Va a incluir pues todo lo que tiene que ver con las proyecciones de Fisher y toda la parte de estereoquímica. Vamos a comenzar hablando entonces de las proyecciones de Fisher. Entonces, digamos que tenemos que ser conscientes que una molécula es tridimensional, ¿cierto? Y pues es muy difícil dibujar esto en una hoja de papel. Entonces, se han creado diferentes estrategias que nos permitan poder comunicar cuál es la estructura de una molécula, em, utilizando diferentes tipos de mecanismos, como son, por ejemplo, las cuñas sólidas, que lo que indican es que tengo los átomos o los sustituyentes hacia mí, adelante del plano. Bien, y cuando tenemos cuñas punteadas, entonces lo que indica es que se encuentra en la parte de atrás del plano. Y eso nos da una idea de la estructura tridimensional de la molécula o el compuesto que estamos trabajando. En el caso de las proyecciones de Fisher, entonces la idea es que podamos entender también qué se encuentra al frente del plano y qué se encuentra por detrás del plano. Y la estructura que se utiliza entonces es que cuando las moléculas o los sustituyentes se encuentran hacia mí, delante del plano, entonces las voy a dibujar de manera horizontal, que es lo que está sucediendo aquí en este ejemplo. Entonces, como decíamos, las cuñas sólidas se encuentran hacia el frente del plano, quiere decir que este OH y este sustituyente metil se encuentran enfrente del plano y por tanto los voy a poner en la configuración o proyección de Fisher de manera horizontal. Por el contrario, el hidrógeno y este C2H5 se encuentran en la parte posterior del plano, por lo que los voy a poner de manera vertical. Aquí encontramos otro ejemplo, entonces en este ejemplo, esta molécula en primera instancia tiene este CH2CH3 en el plano, por eso se dibujan con líneas, y este grupo metil también sobre el plano, y el cloro nos queda en la parte posterior del plano, y el hidrógeno nos queda hacia nosotros, en la parte delantera del plano. Si yo hago un giro hacia la izquierda de esta molécula, entonces voy a tener el hidrógeno y el cloro en la parte delantera del plano y los otros dos sustituyentes me quedarán en la parte de atrás del plano, en la parte posterior, ¿no? ¿Y cómo sería esto en la proyección? Pues lo que está hacia mí, hacia adelante del plano, quedaría de manera horizontal y de manera vertical los que quedan en la parte de atrás del plano. Entonces, esta es la forma de dibujar las proyecciones de Fisher y la idea es que ustedes, cuando vean este tipo de estructuras, las puedan convertir en proyecciones de Fisher con estas indicaciones. Bien. Otro concepto importante para el ejercicio número 4 es entonces la estereoquímica. Entonces, para eso tenemos como que ubicarnos un poquito en la teoría, en la parte de isómeros. Y entonces recordar un poquito lo que hicimos también en la segunda tabla, en tabla número 2, cuando hablábamos de isómeros.
Entonces nosotros sabemos que en química orgánica se producen muchísimos isómeros, que son moléculas que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente estructura. ¿Qué quiere decir que tenga la misma fórmula molecular? Quiere decir que estamos hablando del mismo tipo y cantidad de átomos, pero que están distribuidos espacialmente de manera diferente. O sea, van a tener una fórmula estructural diferente. Esos isómeros se pueden clasificar en dos grupos, constitucionales y estereoisómeros. Entonces, hoy vamos a hacer más énfasis en esta parte, pero voy a hacerles un recorderis rápido de los isómeros constitucionales. Los isómeros constitucionales pueden ser de función, de posición o de cadena. Los de función, entonces, estamos hablando de una función química diferente, o sea que tenemos unos grupos funcionales diferentes. Entonces, por ejemplo, hablaríamos de que podemos tener alcoholes o éteres y estos son isómeros constitucionales de función, o por ejemplo podemos tener una función alqueno y cicloalcano y también son isómeros. En cuanto a los isómeros de adición, entonces yo puedo tener la misma cadena, por ejemplo, tener 5 átomos de carbono. Vamos a hacer como usar un poquito la pluma para ilustrar. Entonces, no sé, si tenemos uno de posición, entonces puedo, por ejemplo, tener 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Entonces, tengo la misma cadena, pero entonces tengo una ramificación aquí y una ramificación aquí. Entonces, en total son 6 átomos de carbono. Tienen la misma cantidad y tipo de átomos, pero la ramificación se encuentra en una posición diferente. Esto haría que esto fuera el 1, 2, metil, pentano, porque es un alcano, y este sería el 1, 2, 3, metil, pentano. Entonces son dos compuestos diferentes, pero con el mismo tipo y cantidad de átomos, solo que tiene esta ramificación en una posición diferente. Entonces sería un isómero constitucional de posición. Pero también puedo tener isómeros de cadena. Entonces, en el caso de los isómeros de cadena, yo puedo hablar de que puedo tener una cadena ramificada o puedo tener una cadena lineal y que uno sea isómero del otro. Entonces, ¿cómo sería en ese caso? En ese caso, yo puedo tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos y también puedo tener una cadena de 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos y le puedo poner dos ramificaciones, ¿sí? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Y dos ramificaciones serían 6 y 7. Entonces tengo isómeros de cadena porque tengo una cadena lineal y una cadena ramificada y sin embargo tienen la misma cantidad y tipo de átomos. Esos serían nuestros isómeros de cadena. Un recorderis de lo que tenemos que hacer en la tabla número 2 del ejercicio, como por si alguien cree que de pronto puede verificar sus compuestos todavía, pueden hacer modificaciones, correcciones. Y entonces allí nos cambia pues o la función, la posición o la cadena y tenemos isómeros constitucionales. Ahora, cuando hablamos de estereoisómeros, entonces hablamos de isómeros que tienen la misma conectividad, pero la distribución en el espacio es diferente. Y allí podemos encontrar de dos tipos, los de astereoisómeros o los enantiómeros. Los de astereoisómeros son isómeros geométricos, isotrans, también hay alguna configuración Z o E, que vamos a ver algunos ejemplos, pero es muy similar. Entonces, estos isómeros geométricos, en el caso de los de astereoisómeros, pues no hay imágenes especulares. ¿Qué son imágenes especulares? Quiere decir que cis y trans no es el reflejo el uno en el espejo. Mientras que en el caso de los enantiómeros sí se ve este fenómeno, que un enantiómero es la imagen especular de su enantiómero en el espejo. La imagen especular es la imagen en el espejo. Entonces, como para que quede más clarito, aquí creo que tengo un ejemplito o la imagen en el espejo de una molécula. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un átomo de carbono
vamos a decir que esta bolita negra es nuestro átomo de carbono. Recuerden que cuando tiene enlaces simples, un átomo de carbono forma un tetraedro, entonces vamos a tener aquí el tetraedro y tenemos 4 diferentes sustituyentes. Entonces, eso lo ejemplifican con diferentes colores. Entonces, esos diferentes colores quiere decir que son diferentes sustituyentes. Entonces, si yo quisiera superponer esta imagen especular, no sería posible. Entonces, aquí hay como otros ejemplos que de pronto nos dejan entenderlo un poco mejor. Y a esto es a lo que llamamos quiralidad. Entonces, un objeto será quiral cuando no es superponible con su imagen especular, con su imagen en el espejo. Entonces, da el ejemplo de las manos. Creo que tengo la cámara prendida, entonces pueden ver mis manos. Si yo tengo mi mano izquierda frente a mi mano derecha, parece que hubiese un espejo en medio, ¿no? Es la imagen en el espejo la una de la otra, ¿sí? Ahora bien, esas dos imágenes especulares son o no superponibles. Entonces, ¿yo qué hago? Cojo una de mis manos y la sobrepongo a la otra. No quedan iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que no son superponibles. O sea, que mis manos son objetos quirales porque no son superponibles la imagen especular una de la otra. Lo mismo ocurre con el ejemplo de las orejas y pues acá tenemos la distribución de un auto, pues en la imagen especular tampoco serían superponibles. Y a esto se les denomina objetos quirales. Cuando un objeto es aquiral, quiere decir que su imagen especular sí es superponible. Entonces, por ejemplo, de pronto aquí en la silla se puede ver, pero todavía más fácilmente en un tenedor, si lo tienen ahí a la mano, un tenedor sobre el otro, pues es superponible completamente la imagen especular de ese tenedor o un vaso, que son los ejemplos que tenemos ahí. Y es importante entender este concepto de quiralidad para poder entender qué pasa cuando yo tengo un carbono quiral. Entonces, cuando yo tengo un carbono quiral dentro de una molécula, voy a tener una estructura que tiene eh, su enantiómero, es decir, su compuesto, que es su imagen especular, como las manos derecha e izquierda, y que no van a ser superponibles, ¿sí? Y este fenómeno es muy importante, por ejemplo, en química farmacéutica, porque resulta que yo, por ejemplo, puedo hacer un extracto de un compuesto muy activo que sirva, no sé, para el tratamiento del cáncer, para ayudar en la prevención de la diabetes, bueno, que tenga una actividad biológica importante, por ejemplo, una actividad antioxidante, etcétera, y yo lo puedo extraer de mi planta. Pero resulta que tiene su enantiómero. Entonces sale una mezcla racémica donde yo voy a tener los dos isómeros ahí en mi mezcla y son muy difíciles de separar porque la única diferencia entre ellos es la distribución espacial de los átomos y puede que uno de ellos sea activo, es decir, el que tenga la actividad biológica, el que sea antioxidante, el que tenga actividad anticancerígena y el otro no. El otro no tenga ninguna actividad o incluso anule la actividad del que está activo o que sea tóxico. Eso puede suceder. Entonces, es un reto en farmacia tener estos compuestos puros sin sus mezclas de enantiómeros. Poder separar estos isómeros es bien complejo. Entonces, es algo muy importante en la parte de farmacia, en la parte cosmetológica también que utilizan compuestos que tienen alguna actividad biológica. Es bien complejo hacer esto. Entonces aquí vemos un ejemplo que es el 2-bromobutano. ¿Por qué se llama 2-bromobutano? Entonces si nosotros miramos tenemos el carbono 1, 2, 3 y 4. Y en el carbono 2 tenemos este átomo de bromo, por eso 2-bromo. But, que quiere decir que tengo 4 carbonos y la terminación ano que viene del alcano. Como no tengo ni dobles ni triples enlaces, esto es viene de un alcano. Bien, entonces, de estos 4 carbonos, solo hay uno que es un carbono quiral. Recuerden que les decía que el carbono quiral es un carbono que tiene 4 diferentes grupos unidos a él. Entonces, si nosotros analizamos este primer carbono que tiene unido, entonces tiene unido hacia abajo otro carbono.
y pues una ramificación. ¿Y qué más tiene unido? Tiene 3 hidrógenos. Entonces, este no aplica como carbono quiral porque tiene 3 grupos iguales, que son los hidrógenos. Mientras que si analizamos este carbono 2 que tiene unido, entonces tiene unido este metil, tiene unido este etil, tiene un bromo y tiene un hidrógeno. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son 4 grupos diferentes, 4 sustituyentes diferentes. 2 de ellos están en el plano, el hidrógeno lo están dibujando por detrás del plano y el bromo adelante del plano. Y si lo ponemos en un espejo, pues esta sería su imagen especular y no son superponibles. Esto es un carbono quiral. Entonces, en moléculas muy grandes y muy complejas, yo puedo tener uno o varios carbonos quirales. Y eso de tener carbonos quirales, por lo general, habla de tener actividad biológica. Pero pues tiene esa complicación y es que puede tener su enantiómero que lo anula o puede ser tóxico o se requiere de alguna manera poder separar esas mezclas racémicas para tener un compuesto bioactivo. Aquí hay otro ejemplo, alanina natural, alanina no natural, entonces tenemos igual lo mismo, un carbono quiral que tiene 1, 2, 3 y 4 grupos diferentes y que su imagen especular no es superponible. Aquí tenemos más ejemplos de estos enantiómeros cuyas imágenes especulares no son superponibles entre sí. Entonces aquí tenemos nuestro carbono en el centro, tenemos hidrógeno OH, un grupo aldehído y aquí tenemos un CH2 y un OH. Un grupo alcohol también. Entonces, su imagen especular igual, no es superponible. Aquí otro ejemplito con otros grupos funcionales. Tenemos el metil, tenemos el grupo amino, un grupo ácido y el hidrógeno y su imagen especular igualmente, no es superponible. Es como para que veamos varios ejemplos de estos isómeros ópticos donde las mezclas racémicas o estas mezclas de isómeros ópticos pues pueden anular la actividad de estos compuestos. Es igual. Aquí tenemos CH3, CH, que este es similar a uno de los que vimos antes. Y esta imagen especular, pues no es superponible y lo asemejan con las manos. Entonces, si quisiera poner una mano sobre la otra, pues no encajan completamente y va a pasar lo mismo que en la molécula. Sus imágenes especulares no son superponibles. Bien. El otro grupo que tenemos aquí en la parte de estereoisómeros, pues son los diastereoisómeros. Entonces, los diastereoisómeros, entre isómeros, pues no hablamos de imágenes especulares. Entonces, aquí ya no es la imagen en el espejo. Aquí, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Entonces, este tipo de isomería se da en los alquenos o se da también en los cicloalcanos. Estos ejemplitos que tengo aquí es de alquenos, entonces recordemos que los alquenos se ubican en el plano. Entonces los alquenos dan una estructura plana a las moléculas donde se encuentran. Entonces si nosotros miramos, este alqueno está sobre el plano, pero sus sustituyentes alrededor del alqueno están ubicados de manera diferente. Entonces recordemos que aquí en este tipo de isomería, la conectividad es la misma, lo que cambia es la distribución en el espacio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tener un diastereoisómero del tipo trans o tener un diastereoisómero del tipo cis? Cuando hablamos del tipo cis, hablamos que grupos iguales están del mismo lado del plano del doble enlace. Entonces, cuando estén analizando diastereoisómeros del tipo trans o cis, lo primero que tienen que hacer es ubicarse en el doble enlace. Cuando ustedes encuentren el doble enlace, ahí sí pueden empezar a mirar los sustituyentes si están de un lado o están de lados contrarios, como es el caso de trans, donde aquí tenemos el grupo fenil de un lado del plano y el otro grupo fenil del otro lado del plano. Un grupo etil de un lado del plano, del doble enlace, y el otro grupo etil del otro lado del doble enlace. Entonces, trans será lados contrarios y cis será para hablar del mismo lado. Sin embargo, en general, se solía utilizar la configuración cis y trans cuando hablábamos de grupos iguales.
En el caso de la configuración Z y E, se puede utilizar para grupos más grandes, para ramificaciones más largas e incluso se puede utilizar cuando tenemos ramificaciones diferentes. Entonces, por ejemplo, más adelante creo que tengo un ejemplito también. Este es el doble enlace y aquí tengo un metil y aquí tengo un etil y aquí tengo hidrógenos. Entonces, aquí los hidrógenos pues son iguales, los grupitos, pero aquí tengo una cadena más larga que la otra. Entonces, cuando yo estoy hablando de configuración Z, es similar a cis, que están del mismo lado, ¿sí? Y si en este caso yo tengo dos ramificaciones, esto tiene un peso molecular más grande que las del hidrógeno. Entonces, cuando tengo los sustituyentes de mayor peso molecular del mismo lado, estoy hablando de configuración Z. Igual aquí están los, los sustituyentes de mayor peso molecular del mismo lado. Entonces es configuración Z. Y si están de lados contrarios, entonces este es el plano del doble enlace. Nos ubicamos en el plano del doble enlace y el grupito mayoritario de mayor peso molecular está de un lado del plano y el otro del otro lado del plano, entonces es E. Entonces esta E sería similar a trans. Bien, entonces, como para que lo tengamos en cuenta que también podemos encontrar este tipo de nomenclatura y que Z es similar a cis y la configuración E sería similar a trans. Acá hay otros ejemplos de estos isómeros geométricos. Entonces, como veníamos hablando, se aplica para dobles enlaces y para la parte de los cicloalcanos. Ya miramos el ejemplito de los cicloalcanos porque hay algunas variaciones. Aquí en el doble enlace, recuerden que el doble enlace pues siempre está en el plano. Cuando esté del mismo lado del plano, entonces vamos a hablar que es una configuración cis, cis 2-buteno. Se adiciona al nombre IUPAC del compuesto la configuración para ser específicos en que es un isómero, cis 2-buteno. Y en este caso, pues sería trans 2-buteno, para indicar que la distribución en el espacio es contraria en el plano del doble enlace. Uno está de un lado y el otro del otro lado. En este caso, bueno, este ejemplo es similar al que les dibujé en la diapositiva anterior. Entonces, tenemos aquí como hidrógeno. Recuerden que en esta nomenclatura o en este tipo de estructura esquelética no se escriben los hidrógenos, pero aquí hacemos de cuenta que está el hidrógeno y está de un lado del plano y el otro hidrógeno está del otro lado del plano. Entonces, esta configuración es trans 2-penteno. Y aquí pues son diferentes ramificaciones, entonces este trans podría ser similar a un E. Y aquí este cis 2-penteno quiere decir que los dos hidrógenos están del mismo lado y las cadenas ramificadas de mayor peso molecular están también del mismo lado, lo cual quiere decir que cis 2-penteno o similar a Z. En el caso de los cicloalcanos, entonces, el ciclo siempre está en el plano, por eso lo dibujamos con líneas normalitas. Y lo que hablábamos de las cuñas, cuando son cuñas sólidas es porque están hacia nosotros en el plano y cuando son cuñas punteadas o líneas punteadas están hacia atrás en el plano. Entonces, en este caso vamos a tener dos grupos metil hacia adelante del plano, es decir, los dos están para el mismo lado, lo cual quiere decir que la configuración es cis, cis es del mismo lado. Y en este caso tenemos uno hacia atrás y otro hacia adelante, entonces como cambia la posición en el plano es trans. Esas son las configuraciones o isómeros geométricos. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, no veo nada en el chat. Podemos igual dejar las preguntas hacia el final. Bueno, continuamos. Aquí tengo algunos ejercicios, pues por eso quería saber si había alguna pregunta hasta el momento, pero pues no veo nada en el chat, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta hasta aquí, puede incluso abrir su micrófono.
¿No? Bueno. Entonces vamos a continuar con estos ejercicios. Entonces en el chat quiero que estén participativos. Quiero que si no tienen un cuadernito por ahí a la mano, rápidamente vayan por un cuadernito para que puedan hacer los dibujos y puedan como dar respuesta a los ejercicios, porque a veces como mentalmente es más difícil. Entonces voy a esperar un minutico mientras todos se organizan con una hojita y un esferito o un lapicito para que puedan intentar hacer los ejercicios. Bien, entonces este Buenos es días, como, profesora. sí, buenos días. Buenos días, disculpe. Le habla Jonathan González, yo soy consejero bilingüe, estoy acompañando a la estudiante sorda Laura Jerez. Ella tiene una inquietud, entonces yo se la voy a transmitir. Claro que sí. Ella dice, para empezar, buenos días, profesora, espero que se encuentre muy bien. Mi nombre es Laura Jerez y tengo una inquietud en cuanto a lo que se está explicando. Es que hay una cosa que me confundió y quisiera tener una claridad con respecto a lo que estamos viendo de las moléculas cis y las trans. Yo estaba haciendo los ejercicios, pero quisiera saber si únicamente puedo diferenciarlos mirando, observando pues la estructura o hay alguna otra técnica que me permite diferenciarlos si es cis o trans. Solamente tengo esa inquietud o sí tendría que tener la estructura para poder identificar qué es esa molécula cis o trans. Tendría esa inquietud. Me gustaría que por favor me pudiera ayudar con eso. Sí, entonces eso es una pregunta muy importante porque en química orgánica se da un fenómeno que no se da tanto, no es como el común en la química inorgánica. Y es que tenemos este fenómeno de isomería en la que las fórmulas moleculares, es decir, donde yo simplemente escribo el número y tipo de átomo, como está acá en esta fórmula, C4H10. Entonces, por ejemplo, si yo tengo H2O, yo sé que esto es agua y así yo haga la fórmula molecular o la fórmula estructural del agua, pues digamos que no va a dar lugar a ningún tipo de confusión. Siempre va a ser agua. Y pasa pues con la mayoría de las moléculas cuando hablamos de inorgánica. Pero en orgánica, esta fórmula C4H10 puede corresponder a diferentes estructuras, ¿sí? Y en términos generales, entonces estoy hablando de diferentes compuestos, ¿no? Entonces, la única forma que yo pueda diferenciarlos es dibujando su estructura, Laura. Entonces, sí, muy bien y es muy importante. La única manera que yo pueda diferenciar un isómero de otro es con su fórmula estructural, con su estructura. Si yo no tengo bien dibujada la estructura de una molécula, entonces es imposible que yo pueda establecer si hay isomería o no hay isomería, porque con esta fórmula, y es, digamos, lo que quiero ejemplificar en este primer ejercicio, con la fórmula molecular, pues yo no puedo realmente decir qué compuesto es este. No puedo decir si tiene isómeros o no. Yo tengo que hacer las fórmulas estructurales para darle nombre al compuesto y para identificar si hay o no isómeros. Entonces, la respuesta es sí. Completamente necesaria la fórmula estructural del compuesto para establecer el nombre y para establecer isomería. No sé si le quedó claro a Laurita la inquietud. Sí, profe, sí, ya me quedó Bueno. claro. Bueno, perfecto. Igual, aquí tenemos este ejemplito que va por la misma vía. Entonces, aquí tenemos la fórmula molecular. ¿Qué información me da la fórmula molecular? El tipo y la cantidad de átomos. ¿Qué tipo de átomos tengo? Pues tengo átomos de carbono y átomos de hidrógeno.
¿Y qué cantidad? Tengo 4 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno. Entonces van a coger su cuadernito y van a intentar ver cuántos isómeros, ya sea de posición o de cadena, les pueden salir aquí, de esta fórmula molecular. A ver, ¿cuántos les salen? Y me escriben rápidamente en el chat. Hice 2, hice 3, hice 4, hice 5, hice 20, los que hicieron. Stephanie dice que 2. ¿Quién más? ¿Alguien tiene algo diferente que decir o todos están de acuerdo con Stephanie con que salen 2? Bueno, vamos a ver. Efectivamente, es posible a partir de ese C4H10 hacer 2 isómeros, el 2-metilpropano o isobutano y el butano. Eso es lo que podemos hacer, ¿sí? Eso es lo que podemos hacer porque pues la cantidad de átomos que tengo pues no me permite como hacer otra cantidad diferente de isómeros o tener otros isómeros. Bueno, alguien decía que 3. En realidad no pueden haber 3 porque no hay posibilidad de poner ramificaciones en ningún otro lado. Si yo cojo uno de estos para hacer ramificación, lo pongo aquí en la mitad y me da el 2-metilpropano. No tengo la posibilidad de hacer otra ramificación, porque si yo cojo esta ramificación y la pongo aquí en la puntica, vuelve a ser el butano. Y si lo cojo para este lado y lo pongo aquí en la otra punta, vuelve a ser el butano. Por cualquiera de los dos lados donde yo lo pongo, lo vuelvo otra vez butano. Entonces, la única forma de ramificar esta estructura es poniéndola en la mitad, el 2-metilpropano. Entonces, solo puedo tener 2 isómeros. ¿Listo? Eso en cuanto a estos isómeros de cadena como un repasito. Y yo solo puedo saber si tengo el 2-metilpropano o el butano haciendo la fórmula estructural. Es la única manera de identificarlos. Bien, en cuanto a las proyecciones de Fisher, entonces aquí tenemos 4 átomos adelante del plano. Entonces recuerden que las cuñas sólidas están adelante del plano y tenemos 2 sustituyentes del tipo metil en la parte de atrás del plano. Entonces quiero que por favor hagan la estructura de Fisher y me digan cuáles les quedaron horizontales y cuáles les quedaron verticales. Entonces en el chat me escriben, horizontal me quedó tal, tal, tal y tal. Vertical, me quedó tal, tal, así. Eso es lo que quiero que me escriban en el chat, por favor. Buen día, Luz. ¿Tienes alguna pregunta? Yo estoy mirando el chat aquí en mi celular y no veo respuestas. Ese no está tan complicado. Recuerden cómo se ponen las estructuras de Fisher. Vamos a participar. ¿Nadie? Si tenemos que volver a explicarlo, nos devolvemos a la explicación. Pero entonces, o pregunten o participemos. Bueno, entonces hay dudas en esta parte. Bueno, entonces, en las estructuras de Fisher, nosotros vamos a poner de manera diferente los que se encuentran adelante del plano. En este caso, las cuñas sólidas. Y los que se encuentran en la parte de atrás del plano. Entonces, esa es la diferencia. Yo tengo que identificar cuáles se encuentran adelante del plano y cuáles se encuentran atrás. Entonces, aquí está la solución de este ejercicio.
Los que se encuentran adelante del plano, que eran los dos hidrógenos, el cloro y el bromo, se ponen de manera horizontal, ¿sí? Entonces, voy a devolverme en la diapositiva para que lo vean bien. Entonces, lo que se encontraba adelante del plano, hidrógeno, cloro, hidrógeno y bromo, porque tienen las cuñas sólidas, lo vamos a dejar de manera horizontal en la proyección de Fisher. Y lo que está en la parte de atrás del plano, que son estos dos grupos CH3, lo vamos a dejar de manera vertical en el dibujo de la proyección de Fisher. Entonces nos quedaría así. Entonces, si yo tuviera que volver a la estructura anterior, ¿cómo la haría? Entonces, yo tengo que recordar que lo que está horizontal está delante del plano. Entonces, yo haría esto y haría mis cuñas sólidas de lo que está adelante del plano, que sería el cloro, el bromo y los dos átomos de hidrógeno. ¿Sí? Y lo que está, digamos, detrás del plano, entonces lo puedo hacer con cuñas punteadas y me queda CH3 y el CH3. Siempre lo que esté en cuña sólida delante del plano va a quedar horizontal y lo que esté en cuñas punteadas va a quedar en la vertical. No sé si ya quedó de pronto más clarito o tenemos más preguntas, hacemos otro ejemplo, nos devolvemos a la diapositiva. Profe, sí, otro ejercicio. Listo, bueno, ya lo miramos. Bueno, entonces Luz nos propone un ejercicio en el que tenemos cuñas gruesitas, cuñas sólidas para el bromo y para el CH3. Y tenemos cuñas punteadas para hidrógeno y para COOH. Bueno, y yo les voy a girar esto. A ver. Y voy a poner estas cuñas punteadas también por aquí. Entonces acá en el centro tengo mi carbono y aquí voy a tener un hidrógeno y por aquí les voy a poner un cloro y por aquí les voy a poner un bromo y otro bromo. Entonces vamos a intentar en el chat, bueno, este ya lo entregó resuelto Luz, pero vamos a escribir en el chat cuáles átomos me quedan en la horizontal y cuáles me quedan en la vertical de estas dos estructuras. A ver si de pronto ya nos quedó más clarito. Vamos a hacerlo aquí en una crucecita para saber cuáles me quedan aquí en la horizontal. Me tienen que decir cuáles dibujo acá en la horizontal, y cuáles dibujo aquí en la vertical. Les voy a repetir. Aquí, lo que está al frente del plano con cuña sólida va horizontal. Y lo que está en la parte posterior del plano con cuña punteada va en la vertical, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas, bueno, aquí ya hay varias opiniones. Entonces, vamos a resolver.
como lo que está en la cuña sólida es el CH3 y el bromo, esos irían en la horizontal. Entonces aquí tengo CH3 y Br. Y los que están en la cuña punteada, es decir, posterior al plano, van en la vertical, sería H y C o OH, el grupo ácido. Y aquí se los giré como para que no nos acostumbremos a ver todo así siempre. Entonces, en cuña sólida tenemos los dos átomos de bromo. Como están en cuña sólida, están delante del plano, tienen que ir en la horizontal. O sea que tenemos bromo aquí y bromo aquí. Bueno, los que acertaron vayan diciendo yo. Y en la vertical vamos a tener el cloro, el cloro y el hidrógeno. Bien, es vertical por ser cuñas punteadas y estar detrás del plano y horizontal por ser cuñas sólidas y estar delante del plano. Pues digan yo al que lo hizo bien. Bueno, muy bien. Felicitaciones a los que hicieron bien el ejercicio y a los que no, pues, revisar la teoría, hacer otro par de ejercicios y revisar si aún no han hecho el aporte. Entonces, revisar que el aporte quede bien hecho. Ojalá que ustedes mismos elaboren la estructura, pues porque la idea es que aprendan y quede el concepto apropiado. Entonces, esta es la parte de proyección de Fisher. Y vemos aquí otro concepto que vimos, que es la parte de carbono quiral. Entonces, por favor, vamos a coger esta estructura, la dibujan ahí en su cuadernito y me dicen cuál de los carbonos de esta estructura es un carbono quiral. Y les voy a ir soplando algo. Y es que donde yo tengo dobles enlaces, no puede haber quiralidad. ¿Por qué? Porque este carbono no puede ser quiral, porque si ustedes se dan cuenta ya tiene dos enlaces para un carbono, o sea, ya dos enlaces están para el mismo tipo de estructura o para el mismo tipo de sustituyente, eso ya le quita la quiralidad. Entonces, este carbono también pertenece a un doble enlace, entonces estos carbonos no pueden ser quirales por esa razón. Entonces, donde vean dobles enlaces, ese carbono que posee el doble enlace, no puede ser un carbono quiral. Ahí ya les ayudé un montón a analizar algunos de los carbonos presentes en la estructura. Entonces vamos a ver cómo analizan rápidamente los otros y me dicen cuál es el carbono quiral. Otro soplete, esta estructura solo tiene un carbono quiral. Hay estructuras que pueden tener 2, 3, 4, dependiendo del tamaño de la estructura, puede tener muchos carbonos quirales. Pero en el caso del limoneno, solo tiene un carbono quiral. Díganme cuál. Bueno, como son varios, vamos a irlo analizando entre todos porque ya nos quedan 10 minuticos del CIPAS y me gustaría hacer otro ejercicio. Entonces, ustedes también van a ir haciendo ahí en su cuadernito. Entonces, ¿cómo vamos a descartar estos carbonos? Bueno, los voy a poner de otro color para que no los confundamos. Voy a dejar en rojo los que descartamos por los doble enlace. Entonces, en rojito los que descartamos por el doble enlace. En azul los que descartamos porque tienen sustituyentes hidrógeno. Entonces, este tiene un carbono por este lado, bueno, sustituyentes carbono por este lado, sustituyentes carbono por este lado. Como esto es una estructura esquelética, ¿qué suponemos? Que los otros dos sustituyentes son hidrógeno y como son dos hidrógenos, eso ya lo descarta. Pasa lo mismo con este, tiene dos hidrógenos y lo mismo con este, tiene dos hidrógenos. Entonces, estos se descartan porque tienen varios hidrógenos en sus sustituyentes, entonces no pueden ser carbonos quirales. Los terminales pasa lo mismo. Esto tiene 3 hidrógenos y esto tiene 3 hidrógenos y esto seguramente pues también tiene 2 hidrógenos. Y solo nos queda una opción. Este es nuestro carbono quiral. Entonces vamos a revisar si sí o no es nuestro carbono quiral. Le vamos a poner, pongámosle naranjito. Este es nuestro carbono quiral. ¿Por qué es nuestro carbono quiral?
Entonces, ese es nuestro carbono quiral. ¿Por qué? Por un lado tiene un sustituyente que tiene un doble enlace. Por el otro lado tiene sustituyente que no tiene doble enlace. Entonces, esto ya es diferente de esto, ya tiene dos sustituyentes diferentes por cada lado. Tiene un hidrógeno, listo. Y por este lado tiene otro sustituyente diferente a la parte de arriba que es cíclica, ¿no? Entonces ya hablamos de 4 sustituyentes diferentes, por eso es un carbono quiral. Entonces hay que hacer muy bien el análisis, mirar muy bien los sustituyentes y, por ejemplo, si de pronto aquí no estuviera este doble enlace, entonces de pronto ya no podríamos hablar de quiralidad, porque entonces ya esto sería más simétrico una parte con la otra. Pero como tenemos ese doble enlace, esto es diferente de esto, por tanto, este carbono es quiral. Isómeros geométricos. Entonces, ¿cómo se analiza esto? Plano, plano. Uno es cis y el otro es trans. Este se llama 1 y este se llama 2. Díganme, ¿qué es? Si es cis o trans, y 2 es cis o trans. Stephanie dice 1 cis, 2 trans, 1 cis, 2 trans, Daniel también. Bueno, estamos como que todos de acuerdo aquí en este ejercicio. Me parece muy bien que les haya quedado claro. Entonces, efectivamente, el 1 es cis y el 2 es trans, porque están del mismo lado del plano. Aquí los claros, entonces es cis, y aquí están de lados contrarios, entonces son trans. Perfecto. Acá hay otro ejemplito, entonces otra vez. 1 y 2. ¿Cuál es cis y cuál es trans? Daniel dice 1 trans, Karen 1 trans, todos de acuerdo. Entonces miremos qué dice por acá. Efectivamente, entonces el primero va a ser trans porque están del lado contrario y el segundo va a ser cis porque están del mismo lado. Muy bien. Y aquí, recuerden que en el caso de los cicloalcanos, el ciclo está en el plano. Y son los sustituyentes los que están o adelante o atrás del plano. Si están los dos del mismo lado, es decir, los dos adelante o los dos atrás, pues será cis. Y si están uno adelante y el otro atrás, entonces serán trans. Aquí, ¿cómo sería? Entonces, aquí otra vez tenemos 1 y tenemos 2. ¿Cuál es cis y cuál es trans? Stephanie dice 1 trans. Nicole dice 1 trans también. Y el otro pues 6. Bueno, entonces miremos. Entonces, aquí tenemos cuñas sólidas. Entonces, las cuñas sólidas indican que está atrás, adelante del plano. Entonces, tenemos aquí el CH3 y el hidrógeno adelante del plano. Y el otro hidrógeno y el otro CH3 atrás del plano. Entonces, si nosotros miramos los que son iguales, se encuentran de lados contrarios. Por tanto, el 1 es trans. Están muy bien en las respuestas. Y aquí las dos cuñas sólidas están los CH3, entonces están del mismo lado, por tanto, este va a ser cis. Así están las respuestas. Bien, aquí tenemos otro ejercicio. Aquí tenemos ramificaciones. Hay unas más grandes que otras. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un CH3, que es el más chiquito, un etil, que es el que le sigue, también es pequeño. Aquí tenemos ya un propil y un butil, que son los más grandes. Entonces, aquí nos están marcando que los más grandes están del mismo lado y aquí los más grandes están de lados contrarios. Entonces, quiero ver si se acuerdan cuál es la configuración Z y cuál es la configuración E de estos dos. Aquí ya les estoy diciendo cuáles están del mismo lado, que son los más grandes, los de mayor peso molecular, que es en la 1. Y en la 2 están de lados contrarios. Entonces en el chat me dicen 1 es tal o Z o E y 2 es o Z o E. A ver si se acuerdan cómo era en ese sentido. Entonces por aquí Stephanie dice que 1 es Z y que 2 es E. No es C sino E. ¿Alguien más se acuerda cómo era?
¿No? Bueno, entonces aquí está la respuesta. Entonces recuerden que Z es del mismo lado. Entonces, aunque los sustituyentes son diferentes, uno en lo que se ubica es cuáles son de mayor peso molecular. Y como los dos mayores pesos moleculares están del mismo lado, esta configuración es Z. Y aquí, como los mayores pesos moleculares se encuentran de lados contrarios, la configuración es E. Bien. Y finalmente, pues, les agradezco mucho su atención. Espero que esto haya sido de utilidad. Terminamos dentro del tiempo establecido para la charla. Son las 9:58 y les pido por favor que no se retiren sin antes hacer la lista de asistencia, que es muy importante, y hagan la evaluación del evento. Entonces, les voy a copiar en el chat estos dos enlaces y por supuesto, si todavía quedan preguntitas, con mucho gusto, mientras van llenando las listas, les voy respondiendo. Buenos días, profe. Mi Buenos nombre es días. Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? La última parte, pues, no me quedó claro de la Z y de la E. ¿Tú estuviste desde el comienzo de la exposición? Sí, sí, profe. Bueno, esa partecita es aquí donde yo comparo cis y trans. Existe como otra configuración que es general, ¿sí? Entonces, casi siempre los ejemplos que tú encuentras con cis y con trans van a tener grupos iguales. Entonces, trans, mira, aquí tienes un grupo fenil y otro grupo fenil y están de lados contrarios, luego es trans. En el grupo etil, pues igual, de lados contrarios es trans. En cis, los mismos grupos del mismo lado, cis. Pero en el caso de Z y E, puede pasar que son grupos más grandes que los que se analizan en cis y trans, y puede pasar que hayan grupos diferentes. Entonces yo les daba este ejemplito. Aquí tengo 2 carbonos y un solo carbono, y por el otro lado tengo hidrógenos. Entonces uno diría, bueno, aquí hay 2, están del mismo lado, pero no son iguales. Entonces se podría uno como, bueno, cis, trans, bueno. Para eso es la configuración Z y E. Entonces, ¿qué dice Z y E? Que si yo tengo 2 grupos que tienen la mayor masa o son los más grandes del mismo lado, esa configuración se llama Z. Y que si están de lados contrarios, que en ese caso, ven, te lo dibujo aquí, entonces sería tener algo más o menos así. Entonces yo tendría, por ejemplo, los 2 carbonos por aquí, un carbono por aquí, por acá, hidrógeno e hidrógeno. Entonces, en este caso, este sería Z y este sería E. Z para el mismo lado y E para lados contrarios. Entonces, ¿cuál es la diferencia con cis y trans? Que en general cis y trans se suelen usar más cuando tengo grupos iguales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí sería etil, etil, fenol y fenol. Pero aquí tengo una cadena más larga y una más corta. ¿Cómo me ubico? Porque los dos son más grandes que estos hidrógenos. Entonces, los de mayor peso molecular, si están del mismo lado, es Z. Y si están de lados contrarios, es E. Y voy a volver al ejemplo que hice ahorita al final. Que es este. Este, ¿no? Entonces, yo tengo 4 sustituyentes alrededor del doble enlace. Igual, lo mismo. Pero yo analizo. Como esto será cis, trans, no sé, o será Z o E. Bueno. Entonces yo miro cuáles son los más grandes, que tienen mayor peso molecular porque son más grandes. Entonces este solo tiene un carbono, es pequeño, este tiene 2. Pues los más grandes son estos porque tienen 3 y 4. Como los más grandes están del mismo lado, es Z. Aquí los más grandes están de lados contrarios del plano del doble enlace, entonces la configuración es E. No sé si te quedó más claro. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Bueno, con mucho gusto. Bueno, en cuanto al nombre de CIPAS, lo pueden llamar ejercicio número 4. CIPAS ejercicio número 4 lo pueden llamar para llenar los formatos. ¿Hay alguna otra pregunta?
inquietud. Recuerden ya ir terminando todos sus ejercicios, Doctora, ir corrigiendo. Sí, señora. yo tengo una pregunta que ya basándome en las últimas preguntas del trabajo. Sí. Yo ya hice, me falta la última, que es que no sé qué ejemplo poner, porque yo a un profesor le propuse poner el compuesto ibuprofeno del Advil como base, pero me dijo que no. Entonces estoy confundida en lo que tengo que hacer. Y también, ¿solo son medicamentos o puedo con alimentos? Un ejemplo de isomería específico. No, tú puedes, o sea, el ejemplo de isomería se hace con el compuesto químico que cumpla con esa isomería, ¿sí? O sea, no es que tienen que ser algo que sea comercial o que sea conocido, no. O sea, lo importante es que el ejemplo que tú des cumpla con la isomería. Entonces, si tú, por ejemplo, estás buscando un isómero óptico, para dar ejemplo en, yo qué sé, en un carbono quiral. Entonces, ¿qué tiene que tener tu ejemplo? Un carbono quiral, punto. ¿Sí? Que sea un compuesto conocido o no. Lo importante es que tú puedas mostrar en tu ejemplo que efectivamente hay un carbono quiral. Con eso ya cumples con tu ejemplo. O que yo necesito un compuesto que sea diastereoisómero. Entonces, ¿qué tiene que cumplir un diastereoisómero? Pues que sea o cis o trans, que tenga esta isomería, cis, trans, o que tenga la isomería ZE. Si cumple con eso, ya es un ejemplo de estereoisómero, no importa que sea un compuesto conocido o no. Entonces, ¿qué pasa cuando tú coges un compuesto comercial y es muy complejo? Que entonces de pronto tú no lograste identificar, por ejemplo, si tenía o no carbono quiral y cuál era el carbono quiral. Entonces, la idea del ejemplo es que tú puedas identificar que efectivamente en el ejemplo que estás dando está presente esa isomería. ¿Sí me hago entender? O sea, profe, digamos que por ejemplo, es que no le entiendo muy bien. O sea, tengo que colocar la base y las cantidades de isómeros en que se puede convertir y qué usos tienen o cómo. Es que no sé de qué pregunta exactamente me estás hablando, Es pero lo que que yo es estoy la diciendo, última pregunta de la tabla 4, después de responder que para qué son importantes la isomería y la quiralidad. En la última nos dicen que coloquemos en escrito, creo yo, un ejemplo en específico que se no, use en la industria. única forma de dar un ejemplo de isomería es gráficamente, ¿sí? Entonces tú tienes que buscar un compuesto que cumpla con la isomería, que creo que les estaban pidiendo, si no estoy mal, un enantiómero. Entonces tienes que buscar un compuesto que sea enantiómero, pero tienes que mostrar la estructura, porque como estábamos hablando, los isómeros solo, o sea, si tú me das un nombre, bueno, sí, si pones cis trans o si pones la configuración Z o E, lo sé. Pero si, por ejemplo, estamos hablando de un enantiómero y no tengo la diferenciación, no sé que realmente es un ejemplo aplicable o que tú eres consciente de que realmente tiene esa isomería. La única forma es que tú me muestres la estructura para que yo pueda decir, ah, sí, ella entiende que los enantiómeros son la imagen especular el uno del otro y efectivamente me da un ejemplo de una estructura que tiene su imagen especular y que no es superponible y es un enantiómero. ¿Sí me hago entender? Entonces, esos ejemplos se dan con la estructura, con el dibujo, es la única manera. Bueno, tutora, ya creo que entendí un poco más. Sí, Gracias. entonces te buscas un enantiómero, y lo que te decía, por ejemplo, en el caso del uso en farmacia, entonces uno busca, por ejemplo, compuestos con actividad biológica, así en Google, compuestos con actividad biológica enantiómeros, ¿sí? Entonces ahí te van a aparecer compuestos que tienen alguna actividad, que tienen algún uso farmacológico y eso, y que tienen esa dificultad o ese problema del que estábamos hablando de que salen en mezclas racémicas. Entonces tiene su enantiómero y pues salen en las mezclas y ahí encontrarás varios ejemplos porque es muy común. Es muy común que si un compuesto tiene actividad biológica, tenga enantiómeros. ¿Alguna Bueno, otra pregunta? bueno, tutora, muchas gracias. Ah, tutora, ¿cuándo Bueno. van a hacer la grabación de este CIPAS? Que es que yo no pude entrar a tiempo, o sea, no pude entrar tempranito para escuchar toda la explicación bien.
Pues apenas terminemos el CIPAS, sale inmediatamente la reunión, yo lo comparto con mis compañeros de la red. Si eres de mi curso, inmediatamente lo pongo en el Skype y si no, tienes que esperar a que tus tutores te compartan en el foro yo creo que lo harán entre hoy o mañana, y, o por correo. La directora también les comparte las grabaciones por correo. Bueno. Bueno, tutora, gracias. Bueno, con muchísimo gusto, que estén muy bien. Les recuerdo, sí, el nombre de CIPAS es CIPAS Ejercicio 4. Les recuerdo pues que ya estamos prontos a cerrar. Por favor, todos participen. Si tienen alguna dificultad, que en su grupo no están participando, entreguen el trabajo de manera individual, pero entreguen. No esperen hasta el último día porque ese día hay problemas de conectividad o cualquier cosa. Entonces, por favor, hagan las entregas. Sí. Esto sí, en mi caso, pues la verdad que siempre ha sido un poco complejo con lo de las compañeras, porque pues yo he participado de manera pues activa en el foro y todo, pero siempre ha sido muy complicado con ellas, porque eso sí, me ha tocado eso, ay, Dios mío. Es que ellas pues reportaban, pero yo les envié el trabajo, lo que yo había hecho, pero no sé, no participaban lo que, o sea, ellos habían adelantado esto, y es la fecha que todavía he estado yo ahí encima de ellas para que lo entreguen, para que por favor, porque yo no sé qué hacer allí. Sí, o sea, pues yo el consejo que yo les doy es que si definitivamente no logran ponerse de acuerdo con su grupo, no hay una comunicación, no ha logrado como ese acuerdo para hacer el consolidado, no dejen pasar los puntos y la actividad porque ya tienen algunos aportes. Y no es lo mismo que uno entre y revise los aportes que tienen en el foro y les dé como un pequeño puntaje por eso, a que ustedes entreguen de manera individual el trabajo ordenado, seguramente les va a ir mucho mejor. Entonces, si ya tienen avances y definitivamente no se logró hacer el consolidado, consoliden lo que tienen y envíen su trabajo de manera individual. Es mi consejo, ¿sí? Es como lo mejor que pueden hacer. ¿Tiene levantado la mano, Alex? ¿Tienes alguna pregunta? ¿O se te quedó levantada? Hola, profe, buenos días. Sí, buenos días. Profe, sería muy imprudente si le hago una pregunta de la tabla 2. No, pues tiene, digamos que tiene alguna relación, entonces, pues dime, ¿qué necesitas? Relación. Aló. Profe, no tiene relación. ¿No? Porque, O sea, lo que pasa es que yo quiero saber si el nombre que yo le di está bien. ya. Pues si quieres envíamelo en el chat y ahorita lo miro rápidamente. Bueno, Viviana tiene la mano levantada. Yo soy Viviana, profe. Ah, tú eres Viviana. Ah, Alex se le había quedado levantada la mano. Ah, bueno, perfecto, Viviana. Entonces, si quieres, me la envías ahorita en el chat o no sé si no soy tu tutora, de pronto por Skype también, si estamos ahí en el grupito, me puedes enviar y Profe, revisamos el nombre. Dime. ay, Bueno, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? No olviden, de nuevo, les reitero, llenar la asistencia. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias por la asistencia. Voy a detener la grabación. Que tengan una feliz tarde y no olviden terminar de hacer su actividad. Muchísimas gracias por escuchar. ¿Aló? Muchas gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego, con mucho gusto. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien.